La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 28. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores?». Y oyéndolo Jesús les dice: «Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Y Jesús les dice: ¿Pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que, pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Y él les dijo: «¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?». También les dijo: «El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». El versículo 17 dice: «Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Estas frases encierran dos enseñanzas muy importantes: que el mensaje del Señor, para ser aceptado, requiere que el hombre se reconozca a sí mismo como un pobre y miserable pecador. Y, en segundo lugar, que el rechazo que muchos hacen de la salvación que Cristo les ofrece significa que personalmente se creen justos y lamentablemente están lejos de serlo. Esto nos puede orientar para corregirnos de muchas faltas y pecados que personalmente cometemos, puesto que aún los que ya somos salvos muy a menudo arrastramos, quizá por años, conductas que debieron ser corregidas. Es decir, cuando una persona nace de nuevo, por la obra y virtud del Espíritu Santo, sigue teniendo su vieja naturaleza con sus costumbres y prácticas malsanas. En consecuencia, necesita una permanente atención del médico divino para que le sane de todas esas dolencias. El proceso consiste en que cada día
nos presentemos al Señor para crucificar algún afecto o concupiscencia, es decir, las obras de la carne, porque sólo en la medida que lo vayamos haciendo, ha de aparecer en nosotros el fruto del Espíritu en sus variadas manifestaciones. Gálatas 5, versículos 16 a 26, dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas, si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Fin de la lectura de Gálatas 5. Él ha venido a llamarnos a nosotros, que sentimos la carga del pecado, para hacernos descansar, lo cual supone la experiencia que hemos tenido cuando nos convertimos. Mateo 11:28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como así también, un proceso que comienza ese día y que ha de terminar recién cuando nos hallemos en su presencia. Por eso decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Qué responderemos?